Necesario estar creando día a día copias de seguridad. ¿Qué es recomendable? Por ejemplo, si yo mi curso es de 11 temas, 4 exámenes, 11 tareas, pues bueno, cuando me enfoco a hacer las 11 temas, los 4 exámenes y mis 11 tareas, y ya que esté listo, creo una copia de seguridad de esta versión, que es en ceros, con dos grupos y todo ya bien establecido. Si, si ya después de un mes, 2 meses, ve que tuvo que cambiar el orden de los cursos, tuvo que cambiar el orden de los exámenes, agregó más preguntas al banco de datos, eh, ¿qué más pudo haber hecho? Más actividades, ajá. Ujú. Ajá. Por problemas del sistema no es posible que se pierda información. ¿Qué podría pasar? Si usted los da de baja del curso, se borra la información por completo. Ajá. No, no, claro que no. De hecho, si a usted se le va al internet, y otro usuario está haciendo su examen en otro lado con conexión a internet, la plataforma es indistinta de si el administrador no tiene conexión o algo por el estilo. La única forma de que se pierda información es que usted la borre dándole clic a la opción de borrar. Ajá. Pero pues para eso le va a preguntar siempre si de verdad desea borrarlo. Nunca va a ser que, me equivoqué y le di clic a borrar y se borró. De hecho, descargar el formato creo que no. Lo que usted puede hacer para que ellos tengan acceso a sus calificaciones podría ser si yo entro a cursos, diplomado, física. Si yo entro a la opción de calificaciones y aquí me aparecen las calificaciones de todos los usuarios. Por ejemplo, Sergio Sánchez, en su total en tareas, Sergio Sánchez su examen, su total en examen. Eh, Rayos, es que aquí está mal esa vista. A ver, historial de calificación. A ver, veamos. Forma de resultados. Informe general. Es que hay un tipo de informe. Sergio Sánchez. Es que 672 está mal. Porque no me lo está poniendo por porcentaje. 100%. Por ejemplo, ahorita Sergio Sánchez debería tener un 82%. Y lo que me está saliendo es esta suma, es la calificación, pero yo lo que quiero es el porcentaje. Uh, sí, sí es muy probable. Ahí tengo que modificar yo algo, pero ¿cómo se dice? Pero ahí yo lo estaría modificando y le mandaría un correo mencionándole que ya está. El total del curso, rango,
Sí, aquí le tendría que dedicar un poco de tiempo para ver por qué se puso eh, mal, pero pues sí, ya sería cuestión de picarle un ratito para que pueda. Pero lo que yo le quería mostrar es que había una forma de exportar en una hoja de cálculo de Excel las calificaciones con todas las tareas, las descarga. De hecho, esto era lo que quería mostrarle. Y aquí me debería de salir el porcentaje que no me está saliendo. Que aquí tengo que ver por qué no me está saliendo el porcentaje. No me está tomando el porcentaje del curso como una columna. Pero bueno, eso yo lo tendría que ver porque no lo está haciendo. Pero por ejemplo, puede descargar esto, borrar tal vez la información que los usuarios no quieran, sea comprometedora, y subir el Excel con calificaciones totales. Pero de todos modos no lo considero tan necesario, tomando en cuenta que todos los usuarios entrando en la sección de calificaciones pueden ver su calificación y cuánto obtuvieron en cada actividad. Uh -huh. Sí, de hecho, usted tendría que entrar, por ejemplo, al curso, luego entraría a usuarios matriculados. Por ejemplo, aquí me dice que Sergio Sánchez hace 40 segundos estuvo. Y en informes podemos ver los registros de hoy, todas las entregas, diagrama de informe completo. Y aquí me debe de aparecer, por ejemplo, hoy Sergio Sánchez ha realizado 3 actividades. Aquí me dice las actividades que realizó, o sea, todo lo que ha realizado Sergio Sánchez. Debe de estar aquí, solo, a ver, vamos a ver. Es que esto es del día de hoy. Ahora si yo entro aquí, a ver, Sergio Sánchez. A ver, estas son todas las actividades que él ha realizado desde que se creó. Sergio Sánchez, todas sus calificaciones por actividades. Los estados de entrega. Sí, debe haber un informe de perfil completo, entradas. Sí, me dice sus últimos accesos, sus roles. Puedo mandar un mensaje, perfil completo. Me dice cuándo fue su primer acceso. Es que sí había una forma como para calcularlo, pero no sé si ahora está en otra parte. A ver, déjenme. Informes. Registros.
No, es que guarda más como que las acciones que realiza cada usuario. Y usted puede ver todas las acciones que han realizado todos los usuarios y en qué hora los realizaron, pero no me dice cuánto, por ejemplo, cuál de los dos Sergio Sánchez seré yo. Es este. Pero no me dice cuántas cuántas horas estuvo. No me da un total de horas. Y más porque yo puedo decir, o sea, yo puedo saber la hora de que él empezó a las 9:45 y su última acción fue a las 11:18, pero no quiere decir que sean las horas que lleva activos. Ahí tendría que buscarle, debe de haber alguna parte donde aparezca esa opción, pero la debieron de haber movido por seguridad o algo por el estilo. Tendría que buscarlo, porque si se fija si trae reportes como que un poco específicos sobre las acciones que realizan y para ver el seguimiento de las actividades que han subido o han realizado. Ujú. Ok, si gusta eso se lo investigo porque sí había una parte donde mostraba esa parte, es donde mostraba esa opción, pero no estoy seguro por qué no aparezca ahorita. Ok, no sé si fuera de esa duda hay alguna otra duda sobre la capacitación. Perfecto. Bien, yo dentro de mis cursos, para ver de los foros debemos de activar la edición. Bueno, para ver cualquier actividad. Nosotros tenemos un foro por defecto en la parte superior que dice novedades. Este foro puede hacer uso de este foro o lo puede editar, ocultar, borrar. Voy ahorita a ocultarlo, no va a ser necesario el que este foro sea visible. En la parte superior, de hecho, puede poner alguna foto que diga introducción al curso o algo por el estilo. Para eso, pues nada más es de usar una etiqueta. De hecho, vamos a hacerlo nada más como para una última práctica de cómo poner una bienvenida al curso. Y aquí vamos a poner una imagen. Subir un archivo y vamos a irnos a escritorio para subir esta imagen que ya hemos subido previamente. Le vamos a decir que sea de 400 píxeles. A ver, porque me está... A ver, no sé por qué me está fallando. Imagen. A ver, no sé si voy a guardarlo.
que algo no estuvo. Es que me faltó poner la descripción, por eso me marcó ese error. Ya. Bueno, esto era más que nada como para cambiar un poquito nuestra parte del inicio. Pero bueno, el foro puede ser que use un foro inicial, un foro por temas, un foro por todo el curso, un foro al final del último tema. En este caso vamos a usar un foro para el tema 1. Para esto agregamos una actividad, buscamos la que diga foro. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de foro. Primero vamos a ponerle un nombre, que sería, para este vamos a poner preguntas y respuestas. ¿Ok? Ok, vamos a ponerle casos clínicos. ¿Ok? Y pues podemos poner en este espacio podrán ver diferentes casos clínicos en conjunto de bla bla bla. Esto pues se puede modificar después. Y ahora lo importante va a ser el tipo de foro. Nosotros tenemos un foro de preguntas y respuestas, que es como que un foro para que alguien pregunte y alguien responda. Un foro de debate sencillo. Un foro de cada persona tiene un tema. Un foro estándar y un foro para uso general. ¿Ok? El primero, si nosotros tenemos 5 usuarios registrados, quiere decir que solo van a existir 5 tópicos en el foro. Eso sirve por si usted quiere encargarles alguna actividad donde todos puedan ver las entregas de los demás y tengan una entrega única. ¿Ok? Debate sencillo es un solo tema, todos pueden contestar. Usted puede poner como tema actualización de la medición para tal ultrasonido de tal cosa, donde ellos deben de dar su opinión sobre ese único tema. Ajá, ese es de un debate sencillo, un solo tema y todos deben de participar y tiene calificación. Ahora, foro estándar que aparece en un formato de blog es un foro donde va a tener una publicación tipo formato de blog que va a tener comentarios. Foro preguntas y respuestas es más enfocado a que cada cosa que se ponga va a tener que tener una respuesta y debe ser contestada. Foro para uso general pues ya es en base a diferentes tópicos, los usuarios pueden responder, los usuarios pueden crear sus propios tópicos. Yo siento que ahorita el general sería el que más se adecua, pero puede hacer pruebas entre el general y el formato de blog. Los dos podrían servir. Ahora, tamaño máximo para archivos, les vamos a quitar el límite de subida. Número máximo de archivos adjuntos, vamos a ponerle que no más de 5 archivos. Mostrar el número de palabras no es necesario. Ajá, sí, por estudiante. O bueno, vamos a... el número de palabras de cada mensaje. A ver,
ver, es que creo que está mal traducido. Este especifica el número de palabras de cada mensaje. Creo que aquí hay un error de traducción, porque de hecho se me hacía muy extraño eso de número máximo de archivos. Es más el número de palabras. Lo vamos a poner que no más de 100 palabras por respuesta. Modalidad de suscripción es opcional. Sí, aquí es si usted quiere que se suscriban al foro, pero esta opción de hecho no es muy necesaria. No creo que vaya a haber bloqueos. Eso es cuando hay spam. Aquí no creo que alguien se ponga a publicar spam. ¿De qué categoría? Pues puede ser una tarea, podría llegar a ser. Calificaciones, puede decir que no hay calificación en el foro o puede haber un tipo de calificación, pero yo siento que no es el caso porque es más de autoaprendizaje o sea, está más abierto a que entren y más de una sola vez. O sea, no es una actividad como una tarea normal. Restricciones de acceso tampoco, fecha límite tampoco. Esto es como que muy abierto a que participen. Ya creando nuestro foro, yo puedo entrar a casos clínicos y así como administrador usted va a tener, ya sea para un grupo o para otro, usted puede crear un tema de discusión. En este caso, caso clínico número 1. En el caso 1 se ven las siguientes evidencias. Por ejemplo, aquí vamos a subir una imagen. Vamos a ver si voy a usar la misma. Y le vamos a poner imagen. $300. Y aparte voy a adjuntar un PDF. Y puedo yo decidir si es para el grupo 1 o para el grupo 2. Ahorita lo voy a poner para todos. Lo enviamos, le doy continuar y ya tengo un tema. Ahora, si yo entro como Sergio Sánchez, y voy a poder entrar. A ver, ¿qué estamos haciendo? A casos clínicos. Y yo voy a poder ver que el caso clínico 1. Y yo voy a poder entrar, voy a poder leerlo, poder ver, descargar el PDF. Y en este caso me debe de dejar participar. No entiendo por qué no me dejó añadir un nuevo tema. No me está mostrando la parte de responder. A ver, vamos a ver si lo modifique bien. Editar, borrar. Es que me faltan estas tres opciones. No, pero la respuesta ocupo que aquí me aparezca responder. A ver, vamos a editar el foro. Sin límite.
Permisos. Esto ya estaba configurado para que los usuarios puedan responder. Es que esto es en noticias, eso está mal. A ver. Voy a cambiar el tipo de foro, voy a cambiar a formato de blog para ver. Casos clínicos. Esto no me está permitiendo responder. A ver, voy a inscripción forzosa. A ver, denme oportunidad. Porque esto normalmente no funciona. O sea, normalmente me permite. Voy a crear un nuevo tema para ver si eso sirve. Mira, aquí me permite modificar. Hay algo que está mal en la configuración. Pero no sé. Ok, aquí yo me dejó responder, pero de todos modos esto. No, es que lo puse por grupo y por grupo sí me dejó responder. ¿Sí me explico? Se lo guardo en Monterrey. Ya sé qué está pasando. Ya, no. Como el curso está. Hay una disculpa, la verdad, sí me sacó mucho de onda. Como el curso está configurado a que está separado, ajá. ¿A qué me refiero con separado? A que está separado por grupos. Imagínense que las personas del grupo uno no pueden ver a las personas del grupo 2. ¿Sí? Por ejemplo, yo, Sergio Sánchez, no puedo ver a Raúl Jiménez, que es del grupo 2,
y él no puede verme a mí. Así que si en esa entrada que era para todos los usuarios, si yo respondía, Raúl Jiménez sí va a poder saber que existe Sergio Sánchez en la plataforma. Por eso no podía responder. ¿Sí? Hay dos opciones. La opción es quitar la configuración de que el grupo no esté oculto, o sea, que Raúl Esparza o Raúl Jiménez pueda conocer a Sergio Sánchez o sepa que existe un individuo llamado Sergio Sánchez que, que puede participar en el foro, ajá, o que cada caso clínico se cree 2 veces, uno por cada grupo. Ya depende, ya depende de cómo quiera manejar la privacidad de las personas entre cada grupo, porque, por ejemplo, en el grupo 1, si está Sergio Sánchez y está Luis Martínez, Sergio Sánchez sabe que existe Luis Martínez porque pueden comentar en los mismos foros. ¿Sí me explico? Así que ya depende de cómo quiera la separación de los grupos. Si quiera que ellos sepan que existen más grupos o si nada, o simplemente por grupo generar diferentes foros y solo participen por grupos. Ajá, sí, o sea, puede realizar eso. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, que tal vez hay en el grupo 1 de una participación muy valiosa que luego los del grupo 2 no puedan ver. Exactamente. Ahí ya es 100% de decisión. Por ejemplo, de hecho por eso me marcó ese error, porque ellos no se pueden conocer. Por eso no me dejó crearlo. Uh-huh. Ajá. Eso es diferente al Word que me mostró ahorita. Es que lo que puede hacer es... Uh-huh. Lo que puede hacer es ese y el de prácticas, guardarlos como PDF y subirlos en una parte de la plataforma que diga puntos extras o actividades. Ajá, pues yo siento que no lo ponga en el foro, lo ponga fuera del foro, en algún, tal vez abajo del tema 11, le puede cambiar el nombre al tema 12 y poner actividades adicionales o rúbricas del curso, y ahí puede agregar los dos archivos y ellos ya pues deciden si lo bajan, lo leen y ya tienen una idea de cómo los van a calificar. Ahora, usted le puede poner un valor al foro. Ajá. También puede crear un tipo de actividades que son calificaciones manuales, por ejemplo, lo que es asistencia, que valga cierto porcentaje, y eso se puede poner como una actividad dentro de la categoría de calificaciones. Solo que ahorita sí tengo ese detalle de que está un poco, no está bien equilibrada la configuración de las calificaciones, y sí tendría que checarlo, y una vez checándolo le mandaría un correo explicando qué se cambió y cómo se tendría que utilizar. Y
si es necesario, con un video explicando de cómo se utilizan ahora las calificaciones. Porque si hay veces que por participación, pues no puedes agregar una tarea que sea participación, ¿sí me explico? Pero sí se puede tomar como rúbrica de un 10% la participación. Un ejemplo, ¿no? O de un 2%, 5%. Uh-huh. Yo le sugeriría que, mira, si gusta lo podemos ver ahorita mismo. Si entramos a la parte... Ah, bueno, aquí estoy como usuario. Si yo entro aquí, y para empezar, como solo son 11 temas, pues ya no hay que mostrar hasta el 20, ¿estamos de acuerdo? Para eso yo nada más tengo que entrar a editar ajustes de este curso y yo le voy a decir en el formato del curso que solo quiero a lo mucho 12. Pues creo que sí, pero es más rápido de esta forma porque ya no aparecen. Y ahora, el 12, como no es un tema, le podemos cambiar el nombre. Aquí utilizar un nombre específico que diga rúbricas. Creo que ya, este es Drupal, así que creo que ya acento en la... Efectivamente, aquí puede poner las rúbricas y puede poner... podemos poner una etiqueta que es importante ver que con las etiquetas puede explicar más allá. Este curso se va a evaluar por medio de los puntos y aquí podemos poner una lista no ordenada, tareas, exámenes, participación podría ser, y ¿qué más? Y prácticas. Puede cambiar el orden. Todo esto, lo bonito es que todo se puede modificar. Y puede poner tareas, n%, exámenes n%, participación n%, prácticas n%. Y lo guardamos. Y aquí ya tenemos nuestras rúbricas. Ahora podemos poner otra etiqueta que sea rúbricas de prácticas. Bueno, ahí le podemos poner también más formato al texto, ¿no? Para que se vea diferente. Aquí podemos exactamente en Word, PDF, cualquier documento, ya sea que lo agreguemos así o como lo habíamos visto, lo buscamos, evaluación de prácticas, y me voy a mi pestaña y aquí se agrega. Obviamente aquí le cambiamos la palabra rúbricas y le vamos a mover a la derecha. Podemos editar que force la descarga.
apariencia, forzar descarga. Ahora si entra el usuario, bienvenida, tema, rúbricas. Ahora, por ejemplo, si estos están ocultos, pues nada más le va a salir la primera y las rúbricas, así que está perfecto. Y ya podría entrar aquí, se descarga y lo va a poder visualizar. Y ya va a tener una idea de qué rúbricas va a tener que va a recibir. Y esas son las rúbricas de prácticas. Aparte usted puede hacer rúbricas, me imagino que esto te va a mandar al documento, sí. También puede crear una etiqueta que se llame rúbricas de participación. Y como le menciono, puede ser que sea un texto medio, que esté en itálicas. No, de hecho, esto no podría ser autocalificable. Esto va a ser un tipo de calificación, ¿cómo se dice? Realizado por el profesor o el instructor. Por ejemplo, si hace las rúbricas de participación, solo que no me agrada que esto me mande la misma. A ver, rúbricas de prácticas. Ya. Lo que puede hacer, le digo, hay una parte en las calificaciones. Déjeme, entro aquí a calificaciones, donde yo puedo agregar como que una categoría. Sí, bueno, ya, perdón, me hizo un sonido extraño. Yo puedo agregar como que una categoría que me permite a mí, a ver, configuración, ponerle un valor genérico a la categoría. Y ese valor genérico ponerse manual. Ajá. Que eso me va a permitir. Solo que ahorita tengo un. A ver, editar ajustes. Que no creo que el cálculo sea por. Le digo, tengo que checar una configuración que me está faltando. Que es en base a esto. A ver. Pero bueno, yo le mandaría ya sea un video con un correo donde explique cómo funcionaría, porque ahorita tengo como que ese detalle de porcentajes que, si se fija, me los está tomando mal y me está dando una calificación ficticia. Así que ahí yo tengo que checar, creo que es nada más checar una configuración. Ajá, tengo que checar esa configuración y yo ya le diría cómo agregar una categoría que sea participación, podría ser. Y en esa categoría ya usted le pondría por usuario, mira, él va a tener 10, 9, 5, 4, 5, 9, 3, 10, 10, algo por el estilo. Y por práctica también. Y al final podría tener sus ponderaciones. Lo que puedo ir haciendo ahorita es, no sé si ya tengo ahorita de qué a qué mes se van a mostrar las restricciones de cada tema. Lo puedo ir trabajando.
los exámenes, pues puedes ya ir dando de alta el banco de preguntas de todos los exámenes, ir probando si tiene más recursos adicionales. Ahora, el foro, pues ya vimos que para que funcione los casos clínicos van a tener que ser, lo voy a editar, van a tener que ser por grupos, sí, para que se puedan, para que puedan interactuar. O sea, la interacción es por grupo. Sí, porque yo lo que he hecho es que era visual para todos, pero pues eso no le va a permitir a los usuarios compartir. Así que tiene que ser por grupo, que es algo que tiene que tomar en consideración. Y no sé si tenga alguna duda específica sobre lo que estamos viendo. Ujú. Ujú, eso lo estaría viendo con David. Esta, sí la puede cambiar, para eso tendría que entrar a, a usuarios. Y aquí tenemos usuarios matriculados, que son todos los usuarios. Miento, no. Eso es en administración del sitio. Usuarios, cuentas, examinar lista de usuarios, que son todos los usuarios que se han dado de alta. Y aquí tenemos dos administradores, ¿ok? El primero, ese no, ese es un usuario de, ¿cómo se dice? De emergencia. Lo ideal es que ese nunca sea modificado. El segundo es el administrador de la plataforma. El primero, sí, lo ideal es no modificarlo. El del de mero arriba. Adicional a eso, el que dice Sergio Sánchez, pues también pediríamos no modificarlo, ya que es como que un administrador, es la forma en la que nosotros podemos entrar, ajá, para apoyarlo. Y este que dice administrador plataformas, usted lo puede editar, ajá, y aquí puede cambiar la contraseña. Solo que debe tomar en cuenta que tiene que tener 8 caracteres, uno debe ser un número, uno debe ser mayúscula, uno debe ser minúscula, uno debe ser un carácter especial, que sea asterisco, gato, menos, más, y ya cumpliendo eso se puede cambiar la contraseña. Pero, ¿por qué tanta seguridad? Porque el administrador puede borrar todo. Si alguien llegase a hackear porque la contraseña es muy débil, pues sí llega a afectar toda la plataforma. Ajá, sí. O sea, puede usar el que tiene o cambiarlo por una que es forzoso el uso de esas otras contraseñas, así que mínimo le va a pedir eso. Así que va a ser segura. ¿Cuál? ¿La de esta? O a esa la tenemos nosotros, exactamente. Ujú. Así es.